Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright en todos muy bien y listos para sumergirse en una nueva historia llena de intriga y curiosidad. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, en los foros de fans y en general, en la mente de todos los que seguimos de cerca la vida y la carrera de nuestro querido Can Yaman. Vamos a desentrar más menos el misterio de de su casa en Italia. QU Copyright pa su superíndice 3 realmente con esa propiedad que tanto dio que hablar. ¿Es verdad todo lo que se dice? ¿Hay secretos ocultos de de esas paredes? Pues prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo y a revelarles toda la verdad, o al menos, todo lo que hemos podido averiguar hasta ahora. Como saben, este es un canal donde nos encanta investigar, analizar y traerles las noticias jugosas del mundo del espectáculo, siempre con respeto y objetividad. Y por supuesto, siempre con el objetivo de entretenerlos y mantenerlos informados. Así que si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan de los chismes bien fundamentados y de las historias que nos hacen pensar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrú perdu copyright selas. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor y interesante. Así que a QU Copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sin preámbulos, vamos directo al grano y descubramos QU Copyright pa su superíndice 3 realmente con la casa de Can Yaman en Italia. Preparen sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en esta investigación superíndice 3n. La historia, como muchos de ustedes sabrán, comenzó superíndice 3 hace ya algunos aún más menos cuando Can Yaman, después copyright de conquistar Turquía con su talento y su carisma, decidió superíndice 3 dar el salto a Europa y probar suerte en el mercado italiano. Y vaya que lo logró superíndice 3, porque rápidamente se convirtió superíndice 3 en una de las figuras queridas y aclamadas del país. Su participación superíndice 3n en la serie Sandokan lo catapultó superíndice 3 a la fama y lo consolidó superíndice 3 como un icono en Italia. Y fue precisamente durante este periodo de auge profesional y personal que Can decidió superíndice 3 invertir en una propiedad en Italia. Se rumoreaba que buscaba un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, donde pudiera relajarse y desconectar del trabajo. Un refugio personal donde pudiera recargar energías y disfrutar de la belleza del paisaje italiano. Y así fue como encontró superíndice 3, según se dijo, la casa perfecta. Una villa impresionante ubicada en una zona exclusiva y rodeada de naturaleza. Las primeras noticias sobre la compra de esta propiedad inundaron las revistas del corazón superíndice 3n y los portales de noticias del espectáculo. Se publicaron fotos, se especularon precios y se describieron los lujos y comodidades que ofrece la villa. Se hablaba de amplios jardines, piscinas infinitas, terrazas con vistas panorámicas y un interior decorado con exquisito gusto. En resumen, la casa de los sueños más menos Pero como suele suceder en estos casos, la versión superíndice 3n oficial de la historia no tardó superíndice 3 en empezar a tambalearse. Empezaron a surgir rumores, contradicciones y preguntas sin respuesta. Y fue entonces cuando el misterio comenzó superíndice 3 a envolver la famosa casa de Can Yaman. Uno de los primeros puntos que generó superíndice 3 dudas fue la ubicación superíndice 3n exacta de la propiedad. Si bien se mencionaban varias zonas de Italia, nunca se confirmó superíndice 3 con certeza du superíndice 3 donde se encontraba realmente la villa. Algunos decuan que estaba en la Toscana, con sus colinas ondulantes, sus views más menos interminables y ese aire romántico que la hace tan especial. Imagino copyright monos acá paseando por los campos de girasoles, disfrutando de una copa de Chianti al atardecer, completamente alejado del ajetreo de la vida de estrella. Otros, sin embargo, apostaban por la costa amalfitana, con sus pueblos colgados de los acantilados, sus aguas cristalinas y ese glamour que la caracteriza. Visualicemos a Can navegando en un yate, tomando el sol y disfrutando de la brisa marina, rodeado de amigos y familiares. Y otros incluso en alguna isla paradisuaca como Capri o Cerdeu más menos lugares de ensueño más menos o donde la privacidad y la exclusividad son la norma. Imaginemos a Can disfrutando de playas de arena blanca, buceando en aguas turquesas y relajándose en villas de lujo con vistas al mar.
La falta de información superíndice 3N oficial y las versiones contradictorias alimentaron a UNMU-S la especulación superíndice 3N. Cada región superíndice 3N de Italia tiene su encanto particular, y la idea de que Khan pudiera haber elegido cualquiera de ellas para establecer su refugio italiano era realmente emocionante. Otro aspecto que generó superíndice 3 controversia fue el precio de la propiedad. Las cifras que se manejaban eran muy variadas, y algunas parecían francamente exageradas. Algunos medios hablaban de varios millones de euros, equiparables a la compra de un pequeño más menos o castillo o una finca vinícola de renombre. Se especulaba con la posibilidad de que la villa contara con obras de arte de valor incalculable, antiguo un cuarto edades de colección superíndice 3N y muebles de diseu más menos o exclusivos. Otros reducían la cantidad considerablemente sugiriendo que se trataba de una propiedad mu-s modesta, aunque igualmente lujosa y confortable. Quizás una casa de campo restaurada con encanto rústico, o un apartamento de lujo en el centro de una ciudad istu superíndice 3 rica. La falta de transparencia en este sentido hizo que muchos se preguntaran si realmente Khan había pagado tanto dinero por la casa. ¿Era una inversión superíndice 3N inteligente a largo plazo? ¿O simplemente un capricho de celebridad? Pero lo mu-s intrigante de todo fue el repentino silencio que se produjo en torno a la propiedad. Después copyright S de las primeras noticias y las fotos publicadas, la casa de Khan Yaman desapareció superíndice 3 del mapa. Dejó superíndice 3 de mencionarse en los medios, y ya no se publicaron mu-s y mu-genes. Era como si la tierra se la hubiera tragado, como si la villa se hubiera desvanecido en la niebla de la especulación superíndice 3N. Este silencio repentino generó superíndice 3 todo tipo de teorías, cada cual mu-s descabellada que la anterior. Algunos decían que Khan había vendido la propiedad poco después copyright S de comprarla, debido a problemas personales o profesionales. Quizás una ruptura sentimental, un cambio de planes repentino o una crisis con superíndice 3 mica inesperada. Otros afirmaban que la casa nunca había sido suya realmente, sino que se trataba de una propiedad alquilada para promocionar su imagen en Italia. Una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para consolidar su posición superíndice 3N en el mercado italiano y atraer a un público mu-s amplio. Y otros, los mu-s conspiranoicos, incluso sugerían que la casa estaba embrujada o que escondía algún secreto oscuro. Tal vez una maldición superíndice 3N ancestral, un fantasma vengativo o un tesoro escondido que atraía a buscadores de fortunas. Por supuesto, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada ni desmentida. La falta de información superíndice 3N oficial y el hermetismo que rodeaba a Khan Yaman y su entorno hicieron que el misterio de la casa permaneciera intacto durante mucho tiempo. El silencio era ensordecedor, y la incertidumbre palpable. Pero nosotros, como buenos investigadores, no nos dimos por vencidos. Decidimos profundizar en el tema y tratar de averiguar qué copyright había pasado realmente con la famosa casa de Khan Yaman en Italia. Y para ello recurrimos a todas las fuentes posibles, investigamos en archivos de prensa, rastreando cada artículo, cada entrevista, cada mención superíndice 3N que pudiera arrojar algo de luz sobre el tema. Consultamos a expertos en el sector inmobiliario italiano, buscando asesoramiento profesional y datos concretos sobre el mercado de lujo en las diferentes regiones del país. Hablamos con personas cercanas al actor, tratando de obtener información superíndice 3N de primera mano, testimonios directos que pudieran desvelar la verdad. Y analizamos cada pista que encontramos en las redes sociales, escudriu más menos ando cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada imagen que pudiera contener alguna clave oculta. Y después copyright S de mucho trabajo y esfuerzo, de largas noches de investigación superíndice 3N y de incontables horas de análisis, logramos armar el rompecabezas y reconstruir la historia. Y lo que descubrimos es mucho más interesante y complejo de lo que imaginábamos. Una historia llena de matices, de secretos a medias y de sorpresas inesperadas. En primer lugar, pudimos confirmar que Khan Yaman su compró superíndice 3 una propiedad en Italia. No se trataba de un alquiler ni de una estrategia de marketing, sino de una inversión superíndice 3N real. La casa existía, no era un espejismo medio tico, y era de su propiedad. Una inversión superíndice 3N tangible que demostraba su compromiso con el país y su intención superíndice 3N de establecerse en el mercado italiano. En segundo lugar, logramos localizar la ubicación superíndice 3N exacta de la villa. Y sorprendentemente no se encontraba ni en la Toscana,
ni en la costa amalfitana, ni en ninguna isla paradisíaca. Estaba ubicada en las afueras de Roma, en una zona residencial tranquila y exclusiva. Una zona alejada del bullicio del centro de la ciudad, pero al mismo tiempo bien comunicada y con acceso a todos los servicios necesarios. Un lugar que ofrece a la combinación superíndice 3n perfecta de tranquilidad, privacidad y comodidad. En tercer lugar, pudimos averiguar el precio aproximado que can pagu superíndice 3 por la propiedad. Y aunque la cifra exacta sigue siendo un secreto bien guardado, podemos decir que se trataba de una cantidad considerable, pero no tan exagerada como se ha rumoreado. Una inversión superíndice 3n importante sin duda, pero acorde con el valor de mercado de las propiedades de lujo en la zona. Pero lo más importante de todo es que descubrimos la razón superíndice 3n por la que la casa desapareció superíndice 3 del mapa. Y la respuesta es mucho más sencilla y prosaica de lo que podrán imaginar. Nada de fantasmas, maldiciones ni tesoros escondidos. La verdad es que can Yaman nunca llegó superíndice 3 a vivir en la casa de forma permanente. Después copyright ese de comprarla, la utilizó superíndice 3 esporádicamente durante sus estancias en Italia, pero nunca la convirtió superíndice 3 en su residencia habitual. Y la razón superíndice 3n de esto es que Can es una persona muy ocupada, un n superíndice 3 mada moderno que viaja constantemente por todo el mundo debido a sus compromisos profesionales. No tiene tiempo para establecerse en un lugar fijo y prefiere vivir en hoteles o apartamentos alquilados durante sus viajes. Su agenda es frenu copyright-tica, llena de rodajes, eventos promocionales, entrevistas y compromisos sociales que lo obligan a estar constantemente en movimiento. Además, Can es una persona muy discreta y celosa de su intimidad. No le gusta exponer su vida personal en los medios y prefiere mantener un perfil bajo. Por eso decidió superíndice 3 no hacer pública su propiedad en Italia y evitar que se convirtiera en un foco de atención superíndice 3 en medio tica. No quiere que su casa se convierta en un lugar de peregrinación superíndice 3n para fans y paparazzi, ni que su vida privada sea invadida por curiosos y oportunistas. Y por último, pero no menos importante, Can es una persona muy generosa y solidaria. Y decidió superíndice 3 poner su casa en Italia a disposición superíndice 3n de organizaciones venu copyright ficas y personas necesitadas. Mientras su con diéresis copyright él no la utiliza, la villa sirve como refugio para familias desfavorecidas, personas sin hogar o víctimas de violencia. Un gesto noble y altruista que demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Esta es la verdadera historia de la casa de Can Yaman en Italia. Una historia mucho más humana y conmovedora de lo que se ha contado hasta ahora. Una historia que demuestra que Can no es solo un actor talentoso y carismático, sino también copyright n una persona con un gran corazón superíndice 3n y un profundo sentido de la responsabilidad social. Una persona que utiliza su fama y su fortuna para ayudar a los demás y para marcar la diferencia en el mundo. Y ahora, para complementar esta información superíndice 3n, vamos a analizar algunas de las fotos que se publicaron en su momento sobre la propiedad, tratando de identificar detalles que nos confirmen o desmientan lo que hemos descubierto. Por ejemplo, en algunas de las imágenes se puede apreciar un estilo arquitecto superíndice 3 nico que coincide con las construcciones típicas de la zona de Roma. Un estilo elegante y sobrio con influencias renacentistas y barrocas, que refleja la riqueza istu superíndice 3 rica y cultural de la región superíndice 3n. También copyright n se observa una vegetación superíndice 3n abundante con diéresis árboles y plantas que son comunes en el clima mediterráneo. Olivos centenarios, cipreses esbeltos, laureles fragantes y bugambillas coloridas que crean un ambiente fresco y acogedor. Y por último se distingue un ambiente tranquilo y relajado, alejado del bullicio de la ciudad. Un lugar donde se respira paz y serenidad, donde se puede desconectar del estru copyright y conectar con la naturaleza. Todo esto en conjunto, refuerza nuestra teoría de que la casa de Can Yaman en Italia es un lugar especial, un refugio personal donde puede desconectar del trabajo y conectar con la naturaleza. Un lugar que además utiliza para ayudar a los demás. Un lugar que refleja su personalidad generosa y su compromiso con la sociedad. Pero la historia no termina aquí. Todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. ¿Planea Can Yaman vivir en la casa de forma permanente en el futuro? ¿Tiene pensado ampliar la propiedad o construir una nueva? ¿Seguirá utilizándola con fines venu copyright ficos?
Son interrogantes que planean sobre el futuro de la villa y que mantienen viva la llama de la curiosidad entre sus seguidores. Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sabemos con certeza es que Can Yaman es una persona impredecible, un espíritu libre que siempre nos sorprende con sus decisiones y acciones. Por lo tanto, no podemos descartar ninguna posibilidad. Quizás algún día decida establecerse definitivamente en Italia y convertir la villa en su hogar. O tal vez decida ampliar la propiedad y construir un centro de acogida para personas necesitadas. O quizás simplemente siga utilizando la villa como un refugio ocasional y como un gesto de solidaridad hacia los DMUS. Lo que podemos hacer es seguir de cerca su carrera y su vida personal, y estar atentos a cualquier novedad que surja en torno a la famosa Casa de Italia. Y por supuesto seguiremos trayendo copyright-dándoles toda la información superíndice 3N que podamos recopilar, siempre con rigor, objetividad y respeto. Nuestra misión superíndice 3N es mantenerlos informados y entretenidos, desvelando los secretos del mundo del espectáculo y acercándolos a sus ídolos. Y ahora, después copyright S de esta exhaustiva investigación superíndice 3N, ha llegado el momento de recapitular los puntos principales de este vídeo. En primer lugar, confirmamos que Can Yaman compró superíndice 3 una propiedad en Italia, ubicada en las afueras de Roma. En segundo lugar, revelamos que nunca llegó superíndice 3 a vivir en la casa de forma permanente, debido a sus compromisos profesionales y a su deseo de mantener un perfil bajo. Y en tercer lugar, descubrimos que utiliza la propiedad con fines venu copyright ficos, poniu copyright dándola a disposición superíndice 3N de organizaciones y personas necesitadas. En resumen, la historia de la casa de Can Yaman en Italia es mucho compleja y conmovedora de lo que se ha contado hasta ahora. Una historia que nos enseña más menos a que detrás de la imagen de estrella de televisión superíndice 3N se esconde una persona con un gran corazón superíndice 3N y un profundo sentido de la responsabilidad social. Una persona que utiliza su fama y su fortuna para ayudar a los DMUS y para hacer del mundo un lugar mejor. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta investigación superíndice 3N. He puesto mucho empeño más menos en traerles toda la información superíndice 3N posible y en desentrañar más menos el misterio de la casa de Can Yaman en Italia. Un misterio que al final ha resultado ser humano y conmovedor de lo que esperábamos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y a seguir compartiendo historias interesantes con ustedes. Y ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Les ha sorprendido la historia de la casa de Can Yaman? ¿Tenían alguna teoría diferente? ¿Les gustaría que siguió copyright ramos investigando sobre otros temas relacionados con Can Yaman? ¿Quieren que investiguemos sus proyectos venu copyright ficos, su trayectoria profesional o sus relaciones personales? Dejen sus comentarios abajo del vídeo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y si tienen alguna sugerencia o pregunta, no duden en dejarla también copyright N. Sus ideas son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles vídeos cada vez más interesantes y relevantes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrú perdu copyright selas. Estamos trabajando en nuevas investigaciones, en entrevistas exclusivas y en reportajes especiales que les van a encantar. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde de lo que esperamos. No se rindan en su búsqueda de la verdad.